Bueno, likeeros, amigos del canal, hoy estrenamos formato y estrenamos formato por la puerta grande. He tenido el placer, el honor de entrevistar a Luis Miguel Domínguez, naturalista, presidente de Lobo Marley, fiel defensor del lobo ibérico. Y nada, estoy súper contento. Va a ser una entrevista un poquito larga. Espero que os guste. Vamos a hablar de temas muy interesantes. La base de la entrevista es el lobo, pero tenéis que tener en cuenta que la, lo que me hace ilusión de esta entrevista es, aparte de la gran sabiduría del invitado, es la manera en que os va a explicar la conexión que tiene el lobo, en este caso el lobo ibérico, con el hombre. La subespecie de Canis lupus ignatus lleva atada a nuestra sociedad, en el caso de España, también Portugal, pero sobre todo España, lleva vinculado al hombre desde hace miles de años, miles de años. Espiritualmente, ahora veréis las cosas que nos cuenta Luis Miguel. Y también os dejaré en el link de abajo, os dejaré su libro llamado Relato de una amistad traicionada por el hombre. Lobo, historia, ciencia y conciencia. Una lectura muy amena, muy bonita, donde Luis Miguel explaya su experiencia personal y nos cuenta un poco el contexto histórico y arqueológico también, espiritual, de esa unión, ¿no? De las sociedades humanas, del hombre con este animal tan bonito, tan mágico, y que yo en este canal aporto mi granito de arena, mm, humildemente, para darlo a conocer, porque estoy seguro de que cuando veáis la entrevista y veáis y oigáis cosas que no sabíais, vais a mirar al lobo desde otras perspectivas, no como la prensa, la mala fama que tiene este animal en cuanto a ataques, a que es agresivo, a que hay superpoblación, nada más allá de la realidad. La realidad del lobo ibérico ha sido muy grave, ha estado al borde de la extinción, lleva perseguido y odiado desde hace miles de años y ha estado al borde de la extinción. Y ahora mismo se le protege, pero dentro de unos años no se sabe qué va a pasar, los gobiernos cambian, los intereses son muy grandes y el lobo debe de ser protegido. Debemos alzar la voz y evitar que se extinga, que lo cacen, que que lo atosiguen de tal manera que genéticamente ya no tenga viabilidad. Y nada, no me enrollo más. Vamos con la entrevista. Espero que os guste. Darle mucho amor, compartir, darle mucho apoyo. Ya te digo, os digo, un proyecto pequeño, pero poco a poco va viendo la luz y os traigo a este pedazo de invitado vamos, que nos va a traer conocimiento, nos va a traer sabiduría y sobre todo nos va a acercar la figura del lobo ibérico para que la entendamos, para que la respetemos, para que la conozcamos y estoy seguro que os va a flipar, va a ser una pasada. Así que nada, chicos, vamos allá.
Hola Luismi, ¿me oyes? ¿Me No te escuchas? oigo. A ver. A ver, habla, por Hola, favor. ¿me escuchas ahora? Y ahora te escucho perfectamente, sí. ¿Tú Genial. a Oh, mí qué tal? ¿A mí me perfecto, ves y me perfecto. escuchas? Vale, Te veo y te escucho. muy bien. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues mira, tío, bien, poquito a poco. Bueno, hemos descansado el fin de semana y ahora ya pues a empezar con este lunes, ¿no? Estoy bien, sí, me encuentro bien. Me alegro, hombre. Vale Qué ya. bonito los perros, los oigo por ahí, joder. Todo lo que me has contado es impresionante, macho. No conocía esta raza yo. Sí, la verdad es que es muy peculiar y ya te digo, en España hay muy pocos ejemplares y a ver Sí, si en un futuro próximo puedo criarlos. sí, ¿eh? Ujú. Qué bien. ¿Y cómo te dio por ese territorio tan mítico? Pues bueno, a mí siempre me han gustado los perros, pero yo desde que era muy pequeño siempre me ha fascinado el lobo ibérico. Yo ya cuando era pequeño ya veía El hombre y la tierra, todos los documentales de animales, pero es que en concreto el lobo siempre me ha fascinado, siempre, siempre. Sí, Y claro, claro. no tiene nada que ver, entre comillas, pero bueno, estos perros sí que tienen una conexión con ese, ya te Hombre, digo, claro. porque algo de chacal seguro que tienen. Entonces, es Sí, como lo más parecido a tener un lobo, entre comillas, en casa. sí, sí, lo entiendo, sí. Claro, Claro, claro. por supuesto. Pues nada, Y Luismi, me, dime. me he leído tu libro y una Ah, pasada, ¿eh? ¿Se ve bien? bueno, ¿te ha gustado entonces? Sí. Sí lo veo perfectamente. Muy bien. Es que no me Eh, veo yo en la pantalla. Yo te veo, mira, veo un croma que tienes detrás de con dos lobos Eso precioso. es, eso es. Luego veo a esta parte a la derecha, veo abajo una especie de escudo o de avatar, una especie de logo Sí, el del símbolo de mi canal. canal, vamos. Eso es correcto. Y te veo perfectamente, o sea Muy bien, muy bien. que sí, te tengo fichadísimo, sí. Pues me ha gustado mucho la lectura, la verdad es que cuentas cosas muy interesantes y creo que es muy necesario porque para entender al lobo primero tienes que comprender un poco la historia. Claro. Claro, exactamente. Yo lo que quería era, bueno, ahora lo vamos a hablar en la entrevista, pero lo que quería sobre todo era devolverle al lobo algo que a lo largo del tiempo se le ha robado, que es su prestigio, prestigio cultural, prestigio social. Ujú. Y no hay derecho, macho. Es una patraña cómo este país está tratando a esta especie. Y a Sí. mí me pone negro, macho. No Estaba lo soporto. leyendo los datos que pones de todas las batidas que han habido Joder. y se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Hombre, siglos de persecución, macho. Toda esa parte que yo cuento de Málaga, la provincia de Málaga, con el veneno para Eso acá, es. para allá, o sea, es increíble que todavía tengamos lobos en España. Desde luego, eso te iba a decir. Parece mentira. No sé cómo ha podido sobrevivir el animal después de Sí, tanta... sí. Eso demuestra su resiliencia. Es un bicho que es duro, inteligente y resiliente. El tío aguanta lo que le eches, pero claro, Desde va a luego. haber un momento en el que van a acabar con él, está claro. Pero no lo vamos a permitir, No, desde luego que no. Vamos a hacer todo lo que podamos. está claro. Pues nada, Luismi, yo antes que nada, como, bueno, es un canal pequeñito, la verdad, y de verdad que me hace mucha ilusión que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte, Mm. pues me gustaría que brevemente, para la gente que no te conozca, pues que nos hables un poquito de quién eres, cuál es tu trayectoria, para hacer una breve Vale, introducción. vale, bueno, pues si quieres lo hacemos ya entonces, ¿no? Sí, vamos allá. Vale. Bueno, soy Luis Miguel Domínguez, me considero naturalista porque este es un término que mucha gente utiliza posiblemente sin acabar de entenderlo bien.
Sí. Un naturalista es alguien que se acerca a las fuentes del conocimiento en plena naturaleza. Y lo que hace es interpretar cada gesto, cada ciclo, cada situación para entender la vida. Ujú. Eso es un naturalista, alguien que intenta permanentemente comprender la vida y descifrar las claves del paisaje o del escenario, ¿no? Pero ojo, ahora viene yo creo que la parte más importante porque hoy vemos incluso en Ay, televisión disculpa, y Luismi. en... Un No, segundito. no te preocupes. Ay, señor. Incluso en televisión o en otros medios solemos ver personas que dicen ser naturalistas, pero nunca se han implicado en la defensa y la conservación de la naturaleza. Y desde mi punto de vista, esto no es válido. Un naturalista debe estar siempre a favor de la vida. No debemos emplear este viejo oficio o esta disciplina para machacar a la naturaleza. Entonces, en mi caso hay una vertiente militante que va conmigo, que va siempre y que nunca jamás voy a abandonar. O sea Ujú. que por un lado interpreto la naturaleza, intento entenderla y por otra parte no me conformo solo con eso. Lo que hago es luchar para su defensa y protección. Qué bonito. Esto me ha llevado a algún disgusto. Bueno, la vida es así, ¿no? Me imagino, Pero, me imagino. pero para mí esta es una parte importante de mi descripción. Decirte, siempre lo diré, que para mí, de la escuela de la que yo procedo, un águila imperial, un oso pardo, un lobo ibérico, tenía la misma importancia, estaba al mismo nivel que la persona del mundo rural con la que yo me encontraba, un pastor, una persona que vivía en un bosque profundo desde hacía muchos años. El tío Manolo, la señora Antonia eran para mí tan importantes como la fauna a la que yo me acercaba a conocer. O sea, Ujú. yo procedo de una escuela donde todo estaba absolutamente interrelacionado y ligado. Esto no coincide precisamente con lo que pasa hoy, donde la conservación de la naturaleza, algunos han decidido convertirla en enemiga del mundo rural. Sí, Y este es un tema que me tiene decepcionado, me tiene muy fastidiado. desde luego. Sigo con mi descripción. Eh, por motivos de mi defensa del lobo ibérico, durante 10 años consecutivos sin parar desde que fundo Lobo Marley, Ujú. pues yo me gano una serie de enemigos, enemigos zafios y fáciles de esperar. Yo al menos los esperaba, como es el mundo de la ganadería y como es el mundo cinegético. Bueno, estos enemigos llegaron a presionarme tanto, me llegaron a intentar hacer tanto daño en aquellos años que en un proceso de estrés máximo se me rompió una arteria del cerebro. Afectó de tal manera que... Hombre, claro, me dio un ictus que está directamente ligado con la presión que yo soportaba en aquel tiempo, con bulos sobre mi persona, con un montón de cuestiones que me afectaron muchísimo, me hicieron mucho daño. Me dio un ictus, ¿sabéis? Un infarto cerebral, un derrame cerebral Sí, sí, sí. que me ha dejado hoy una discapacidad, pero del que afortunadamente salí vivo, ¿no? Gracias, gracias. Entonces esto evidentemente le ha dado a mi vida hoy otro color diferente, distinto, otra intensidad. O sea que hay dos Luis Migueles, digamos, el de antes del ictus y el de Y el ahora, después. el de hoy. El de hoy es un Luis Miguel
igual de batallador que siempre, pero además con un impulso espiritual que yo no tenía anteriormente tan definido, fruto de lo que fue una vivencia para mí única, incuestionable y bendita, que fue una vivencia cercana a la muerte Qué cuando yo interesante, estaba en estado de coma. qué O sea interesante. que cuando yo me estoy muriendo, en ese mismo momento, no sé cómo ni por qué, pero yo conecto con una supraconciencia, conecto con la madre tierra, con el planeta, y todo esto lo veo, lo vivo, lo siento y lo puedo memorizar y lo puedo contar. Esta experiencia es una ECM, una experiencia Cercana a la cercana a la... muerte. Es un tema Bueno, muy, muy interesante. en esa experiencia cercana a la muerte yo recibo una serie de mensajes que hoy van marcando mi vida, que hoy me ayudan absolutamente a vivir, que tienen que ver con el lobo, por Sí, supuesto, entre otras muchas cosas, con el lobo de manera muy especial. Y por eso estoy dedicándome en cuerpo y alma, como antes de mi ictus, a la defensa de este taxón. Pero ahora ya te digo, con una dimensión espiritual realmente prodigiosa. qué Sí, interesante, qué interesante. De hecho, he estado viendo varios podcasts en YouTube referentes a esto y ya la ciencia ha demostrado que las experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo la gente viene cuando alguna no quiere ni volver. Imagínate el estado sí, por de, supuesto. de gracia, por decirlo así, en el que se encuentra la persona, pero sí, sí, Por vienen supuesto. con unas capacidades espirituales, vienen como mejorados, por así decirlo. Qué Sí, sí, interesante. sí, no, no cabe ninguna duda, Gorka. Yo te puedo asegurar que yo era una persona agnóstica, no tenía en ningún caso ninguna carga religiosa, ninguna creencia con respecto a la vida después de la vida. No creía nada más que lo que me había dictado mi metodología científica. Es Ujú. decir, uno se muere y todo se acaba. Eso creía yo, pero hoy ya sé que no es así. Puedo asegurarte que ciertamente no es así. Hay una muerte física, fisiológica, hay un fracaso biológico, no cabe duda, pero tu yo, la muerte del yo no llega, no existe la muerte del yo. Todo lo contrario, el yo se potencia en esa dimensión y en esa situación. Y ese yo, unas personas le llaman espíritu, otras personas le llaman alma. Ujú. Mm, A mí me interesa cualquiera de las dos denominaciones e incluso muchas más, pero lo que sí te puedo asegurar es que es cierto lo que a mí me ocurrió. Y te lo he contado como parte de quién soy yo. Me has pedido que me defina, bueno, pues me defino empezando por aquí, ¿no? Justo en el momento en el que yo tenía prácticamente encefalograma plano y tenía un fracaso multiorgánico, mis Vaya, riñones estaban siendo tratados con diálisis, yo tuve un neumotórax muy serio, yo me estaba muriendo en aquel estado de coma en el que permanecí 2 meses, 2 meses. bueno, un poquito más de 2 meses, ¿no? Y donde los médicos cada día pasaban delante de mí y le decían a mi mujer, le decían, no te preocupes, Mónica, pero Luis Miguel no va a volver, entonces tranquila, Ostras. no te ilusiones. Luis Miguel no va a volver y si vuelve, volverá en estado vegetal. Esto es lo que se planteaba en aquella UCI del Hospital Clínico de Madrid. Y aquí me tienes, aquí estoy, ¿no? Y te veo estupendo. Me siento realmente estupendamente. Lo más importante es asumir tu discapacidad, que en mi caso es una hemiplegia Claro. que hace imposible que yo pueda mover este brazo,
o mi pierna izquierda, ¿no? Sí, Que me condenó a estar en una silla de ruedas, pero que después de una neurorehabilitación intensa y muy potente, yo abandoné, hace ya años, abandoné la silla de ruedas y camino con mi bastón, lo cual es algo impresionante. No deja de ser impresionante porque mi recuperación es una recuperación, a decir de los médicos, realmente ejemplar, dicen, y no muy habitual, ¿no? sí, sí, En sí, fin, quizá todo esto tenga que ver también con esa bendición que a mí se me otorgó, no lo sé, pero posiblemente tenga algo que ver. desde luego. Ya te digo que, desde luego, con lo que sí tuvo que ver mi ECM fue con el lobo. El lobo estuvo presente. Y estuvo presente en un principio, yo creía que en forma de una simple anécdota bella, algo bonito, algo que además estaba conectado con mi imaginario personal. Eso Ujú. es lo que yo pensé, dije, bueno, he visto lobos pues porque tenía el lobo en la cabeza cuando me dio el ictus y posiblemente por eso no he visto tigres de Bengala o elefantes, ¿no? Sí, No, luego he sabido que realmente no fue así. He acabado sabiendo por qué aparecieron esos lobos en mi ECM, por qué aparecen y para qué, qué función tenían. Y hoy ya lo sé, han pasado 5 años y hoy lo sé, sé por qué pasó eso y esto me une mucho más desde a mi luego. lucha en la defensa de mi hermano, el lobo, claro. Sí, Y esa manifestación del lobo, sí. cómo has encontrado sentido a eso? ¿Qué crees que ha Sí, significado? mirar muy bonito. Mira, verás, te voy a explicar. Yo en un momento determinado, yo iba desnudo todo el tiempo y descalzo. Así es como yo me veía, desnudo y descalzo Ujú. en soledad, pero con sensación de compañía. Alguien me estaba acompañando desde el principio. No sentía miedo, sí perplejidad, sí me quedaba impresionado ante la belleza de lo que yo iba viendo. Yo no sabía que iba a entrar en estado de coma y de repente todo fundió a negro. Al fondo vi un resplandor, La me luz que acerqué. dicen siempre, ¿no? Sí, me acerqué a ese resplandor que yo de alguna manera identifico con mi conciencia, ¿no? Yo era consciente absolutamente de todo. El caso es que hay un momento dado en el que estoy subiendo el repecho de una montaña, ya te digo, descalzo y desnudo, y con una sed criminal. Yo Una tenía sed. una sed insoportable. El caso es que cuando voy subiendo por una loma de esa montaña preciosa, mira que yo he visto paisajes maravillosos en mi vida. He viajado por todo el planeta y he visto cosas realmente preciosas. Ujú. Pero te puedo asegurar que la nitidez, la calidad de los paisajes que yo pude apreciar en mi estado de coma, yo jamás los había visto. Qué bonito. Una sensación de paz y de amor impresionante que me protegía, que me cuidaba y que sobre todo me hacía no desear volver. Yo no quería volver. Yo estaba Suele, muy bien allí. suele Estaba pasar, de suele pasar. maravilla. Sí, sí, sí. Claro, esto es lo que suele pasar. Bueno, el caso es que cuando voy por la ladera de esa montaña, de repente veo 5 lobos. 5 lobos, los veo, son ibéricos, yo mismo me doy cuenta, los observo, veo que en sus patas delanteras tienen esas líneas que les identifica como lobo ibérico, los belfos albos blancos muy bonitos, y no es el Canis lupus, no es el lobo gris europeo o americano, no estoy en Siberia. Entiendo que estoy en ese momento transitando por un paisaje ibérico. Veo que vienen 5 lobos y yo mismo digo, joder, Luismi, qué suerte tienes, ¿no? Entonces yo me quedo impresionado
ante unos lobos que yo veo como flotando. O sea, vienen hacia mí como flotando y son ceremoniosos, son muy importantes, son lobos que tienen una función. Yo desde el primer momento me doy cuenta que son venerables. O sea, no es la idea del lobito, qué bonito, voy a acariciarlo. No, no me apetece acariciarlos. De hecho, en ese momento yo no los acaricio, pero no es por miedo, es por respeto. Por respeto, Entonces sí. estos animales me rodean. El último de ellos es el macho alfa. El macho alfa, como sabes, en los lobos suele ser habitual que vaya detrás del grupo y no delante, Va como haría observando. cualquier imbécil humano, ¿no? Cualquier Homo sapiens macho alfa va delante sacando pecho, intentando exhibir no sé qué tontería, ¿no? En cambio, el lobo alfa siempre va detrás del grupo para ver si alguno cojea, si alguno tiene algún problema, para que nadie se quede atrás. Y en ese momento aparece el macho alfa, yo le miro, tenía un poder en su mirada increíble, le miro, me mira y era tal su mirada que yo no soportaba aguantar la mirada mucho tiempo y miraba para abajo. Yo le miraba y enseguida tenía que mirar al suelo por el poder que tenía ese animal. Imponía, imponía. Ujú. Sí, y empiezo a entender que él me habla telepáticamente, o sea, ese animal me dice algo así como, Luis Miguel, tranquilo, estás con tu gente, tú tranquilo, ahora síguenos, acompáñanos. Y yo lo entendí perfectamente, venga, vamos. Y entonces yo les seguí. Les sigo a todos ellos y estos lobos me llevan a una poza de agua, un agua helada, cristalina, maravillosa, límpida, precioso. Me llevan allí. Cuando yo llego a la poza y hay varios lobos que están metidos en el agua, sus patas están jugando en el agua. Bueno, yo me pongo a cuatro patas y me pongo a beber con ellos allí de rodillas, ¿no? Me pongo a beber directamente con mi boca y según miro así, aquí tengo al lado mismo mío, tengo el hocico y los belfos de un lobo que está bebiendo a mi lado. Fíjate si recuerdo absolutamente todos los detalles, que realmente me fijo abajo y en el fondo de esa poza, cada vez que este lobo que tengo a mi lado y yo absorbemos para beber agua, removemos la hojarasca y el barrillo que hay abajo en el fondo. Vamos así y vamos removiendo y yo me fijo y sacio mi sed y soy muy feliz, en ese momento soy muy feliz. Eras Bueno, uno más de ellos. esto, claro, era uno más. Esto contado así, como yo se lo conté a Mónica, a mi mujer, cuando volví del estado de coma, Ujú. no dejaba de ser una historia bonita, sin más. Pero indudablemente había más que eso. Y yo lo sabía, pero no acertaba a saber qué había más. O sea, tú puedes pensar lo que te he dicho antes. Joder, Luismi, tenías al lobo en tu mente y bueno, te ha aparecido el lobo. Qué casualidad, pero qué lógica tiene el asunto. Eso creía yo. Hasta que hace 2 años una persona me llama por teléfono. Ujú. Me llama por teléfono y me propone participar en un documental que está haciendo esta persona. Te quiero entrevistar, Luis Miguel. Venga, adelante. El caso es que esta persona saca 2 billetes de tren, uno para Mónica y otro para mí, y nos cita en Pamplona, que es donde ella vive. Ujú. Y Mónica y yo nos vamos a la búsqueda de una arteterapeuta, periodista que yo no conocía personalmente, nos vamos para allá.
El caso es que esta chica está esperándonos en el andén de la estación de Pamplona. Y justamente cuando llegamos, bajamos, la saludamos, muy agradable, muy afectiva, muy maja. Bueno, nos lleva al coche para llevarnos al hotel. Y nada más montarse en el coche, se gira y me dice, Luis Miguel, quiero que sepas que estás aquí porque mi abuelo me lo ha pedido de algún modo. Yo me quedo así, digo, ay, ¿quién es tu abuelo? Y me dice ella, dice, mira, Luis Miguel, mi abuelo murió hace muchos años. Mi abuelo murió hace muchos años. Dice, pero yo en alguna ocasión me comunico con él porque es alguien a quien yo quería mucho, por quien tenía mucho respeto y yo le quería mucho. Y bueno, yo la digo, oye, perdóname, ¿quién es tu abuelo? Y me dice ella, dice, mi abuelo fue un arqueólogo muy importante español del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro, yo me quedo realmente impresionado. Digo, dime quién era tu abuelo. Dice, mi abuelo era Federico Battenberg. De hombre, Federico Battenberg, claro, me impresioné porque yo había leído cosas de Federico Battenberg, claro, gran arqueólogo de apellido de origen germano, Ujú. pero español, una persona muy interesante. El caso es que ese fin de semana nos quedamos trabajando en ese documental allí en Pamplona, pero en mi cabeza todo el tiempo giraba esta figura, Federico Battenberg, Federico Battenberg. En el fondo yo lo que estaba era deseando quedarme solo frente a un ordenador para poder empezar a investigar, a ver, Federico Battenberg, ¿no? Intentar investigar. Sí. Bueno, eso pasó cuando llegamos a Madrid. Cuando llegamos a Madrid de noche, mientras Mónica deshacía las maletas, yo me siento en mi ordenador, tecleo el nombre, me voy a Google y efectivamente ahí aparece Wikipedia y todo lo demás. Federico Battenberg, gran arqueólogo especializado en las tribus indígenas ibéricas prerromanas. Por Ostras. ejemplo, los baceos, los íberos, celtíberos, celtas, lusitanos. Bueno, el gran especialista en todas esas etnias era Federico Battenberg. Bueno, a mí este es un tema que me parece apasionante y bueno, me emocioné, digo, qué bonito. Bueno, pero sigo leyendo y según voy leyendo uno de los trabajos de Federico Battenberg, lo primero que él dice es, dice, el lobo ibérico era un animal de poder para el pueblo íbero. Desde luego. Era un animal de poder. Bueno, como evidentemente el lobo lo es para los apaches, para los sioux, para los inuit y los chukchi de la zona de Yo Siberia. creo que en Y todas las culturas. claro, el lobo es un animal de poder. Ahí no se quedó Federico Battenberg. Sigo leyendo, o sea, él de alguna manera quiso que yo contactara con su nieta para que yo me pusiera a investigar y a leer lo que realmente tenía que leer, que es esto que te voy a contar ahora. Dice Federico Battenberg, dice que el lobo era mucho más que un animal de poder. El lobo cumplía una función fundamental, esencial para el pueblo íbero. No habla de celtíberos, no habla de baceos, habla de los íberos. De los íberos. Ujú. El pueblo íbero consideraba al lobo ibérico psicopompo principal. Ujú. Psicopompo es una palabra maravillosa, griego antiguo, psico, alma, pompo, Que el que conduce. conduce las almas. El que conduce las almas es el que yo vi, es el que acompañó a mi alma. Fueron psicopompos, los lobos que a mí me rodearon. Qué Por fuerte. eso te he dicho que los vi flotando. Yo vi a un animal que no era un animal,
vi a una deidad, yo vi a unos seres que no me apetecía acariciarles y correr por una pradera verde con ellos, con mis lobitos. No, no, no era nada de carácter esteta, no era nada de carácter fotogénico, era algo de carácter espiritual profundo. El caso es que yo tuve la fortuna de haber estado en el más allá, ver cómo es aquello y volver y poderlo contar, pero además tuve la suerte de ver en acción a mis psicopompos, algo que no todo el mundo tiene la suerte. Yo tuve la suerte de verlo. Hay que decir que psicopompos hay en todas las culturas. En Amazonia, los pueblos amazónicos con los que yo he convivido, el psicopompo principal es el jaguar, por ejemplo. El jaguar es el psicopompo. En México también lo es, en Costa Rica también lo es. Pero tenemos como psicopompos, las mariposas son para otra serie de pueblos. En Egipto tenemos al dios funerario por antonomasia, que es Anubis, y Anubis es un chacal, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las culturas consideran que hay dos tipos de muerte, como yo te he dicho anteriormente, la muerte física y la muerte espiritual, la muerte del yo. Y para que la muerte del yo se desarrolle con normalidad, a las ánimas hay que acompañarlas al inframundo. Los psicopompos tienen esa función. El alma no puede quedar en pena. O sea, el difunto muere y su alma, ¿qué pasa con ella? Bueno, a su alma hay que acompañarla. Y eso es lo que hacen los psicopompos. Ujú. Bueno, el caso es que gracias a esta experiencia, que como te puedes imaginar es preciosa y he llorado tantas veces recordándola que es impresionante. Gracias a esta experiencia, yo hoy tengo además una claridad intelectual en torno al lobo que antes tenía, pero ahora la tengo potenciada por una experiencia como la que te estoy contando. El caso es que yo, cuando alguien a mí me preguntaba, como tú me has preguntado, Luismi, ¿quién eres? Bueno, yo solía contestar siempre, casi de manera automática, desde niño. Es vocación innata, decía yo. Digo, esto mío con el lobo y con la naturaleza es vocación innata, pero yo no sabía realmente qué estaba diciendo. Vocación innata, ¿qué era? Ahora ya lo sé. Como Albert Einstein, yo también defiendo el determinismo. Es decir, no hay casualidad en la vida, hay causalidad, Causalidad. pero no casualidad, ¿no? Quiero decir con esto que creo que hay personas que están predestinadas, que nacen con un fin que tienen que llevar a cabo en forma de vocación, precisamente. Bueno, de alguna manera a mí me mandó el lobo hace mucho tiempo, me dijo, Luismi, baja ahí y haz tu vida y defiende lo nuestro, ¿no? Qué bueno. Entonces tengo la clara sensación de que mi vida en ese sentido ha adquirido un sentido, porque de algo que era ambiguo, vago y casi etéreo, que es una vocación innata, he pasado a un determinismo, hubo una determinación, hubo un porqué y mi vida de esta manera tiene un sentido muy bonito. En fin, esto es lo que te puedo contar hasta tal punto, hablaremos un poquito más adelante, que el último libro que yo he publicado, este libro que tú conoces también, Pondré la descripción abajo por si la gente lo vale, quiere. perfecto. Bueno, pues Muy chulo. este libro me ha sido dictado. Este libro lo he escrito con este dedo, que es el único con el que yo puedo teclear mi ordenador, en Fíjate. jornadas de 12 a 15 horas, de manera prácticamente automática. Yo he ido escribiendo de manera automática,
este libro a mí me lo ha dictado el lobo. Ujú. Y esto forma parte de todo lo que te estoy contando. Tampoco es una cosa tan rara. Mira, a Beethoven le preguntaron cuando tenía en torno a 40 años, le preguntaron, oiga, ¿cómo es posible que usted componga la novena sinfonía esta tan bonita? ¿Cómo lo hace usted? Y él dice, perdóneme, yo no me la invento, la estoy copiando. Eso dijo Beethoven, dice, estoy copiándola. ¿Por qué la estaba copiando? Pues porque él ya había conectado con la supraconciencia, él ya había conectado con la auténtica realidad, que es que pertenecemos a un todo. La teoría Gaia, que habla del planeta como un gran organismo y donde tú y yo somos simples células de ese gran organismo que es el planeta, ya te lo está indicando, ¿no? Desde luego. Entonces, a mí el lobo me ha dictado este libro, las claves de este libro, y te prometo que incluso a nivel físico he llegado a sentir cosas que son muy bonitas de explicar, aunque ya sabemos que en este mundo en el que vivimos tan prosaico, estos temas suelen ubicarse en el territorio de lo paranormal y Luismi ya está alucinando, este chico ha perdido la cabeza. No me importa, yo te estoy hablando con todo el corazón y te estoy Y te lo diciendo agradezco, ¿eh? Porque es una lo que experiencia muy exactamente me ha personal pasado. y te agradezco que la compartas con nosotros. La verdad es que es increíble. De hecho, me había apuntado aquí. En la lectura lo describe muy bien el fenómeno del psicopompo y tú lo has descrito perfectamente. Hmm. Ujú. Sí, es algo muy emocionante porque, mira, todas las personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, está claro que no vamos a dormir tranquilos hasta que no encontremos las claves de lo que nos ha pasado. Lo que nos ha pasado es tan bonito, es un regalo tan inmenso. Ya ves. Por una parte, tenemos necesidad de compartirlo con nuestros coetáneos, con la gente a la que consideremos, como yo estoy haciendo contigo, personas que nos merecen un respeto, un cariño, un amor, pues nosotros tenemos que transmitir esta experiencia y compartirla. Eso es. Nadie nos ha dicho, oye, vuelve a la vida y cuéntalo. No, a mí nadie me lo dijo, pero yo he traído conmigo una gran responsabilidad. Yo he traído una responsabilidad de hacer un cierto proselitismo en torno a la muerte, porque la muerte es el elemento por el que más nos han manipulado a lo largo de miles de años. Y yo no quiero que nadie sea manipulado, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que contarte es que mi experiencia, el haber estado casi 3 meses en estado de coma con fallo multiorgánico, más allí que aquí, esto a mí sobre todo me ha dotado de una facultad que me hace libre absolutamente. Es decir, yo le he perdido el miedo a la muerte. Yo tenía lo que los romanos llamaban horror vacui. Yo tenía el horror vacui, yo tenía el miedo al vacío. Yo pensaba siempre, bueno, ¿y qué pasará cuando uno se muera? ¿Cómo voy a La, abandonar la eterna este? pregunta. Claro, entonces yo ahora ya he perdido el horror vacui, no tengo ningún miedo a la muerte y por eso te lo transmito de esta manera. A ver, explícame un poco, a ver, de dónde te viene esa pasión por el lobo. ¿Ya desde que eras pequeño o has vuelto a tener alguna experiencia así con él cuando eras joven? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Vamos a ver, el lobo representa muchas cosas para un naturalista de pura cepa como yo me considero. Por un lado, es una especie única a nivel biológico, a nivel demográfico. Es una subespecie de la especie Canis lupus que solo habita la península ibérica. O sea, el lobo ibérico es una joya zoológica. Y luego tiene un carácter simbólico muy importante.
si de verdad te interesa la libertad, si de verdad aprecias los paisajes y la libertad tuya en ellos, el animal que mejor encarna y simboliza ecosistémicamente el territorio es el lobo ibérico. Yo siempre digo que lo que odian del lobo es su libertad, es su capacidad de moverse arriba abajo con total tranquilidad, Ujú, es su característica de mamífero andariego. Eso es lo que odian del lobo y por eso lo quieren o encerrado en una jaula o muerto. mm, Y el lobo, ya te digo, simbólicamente lo es todo para un naturalista ibérico. Ojo, si fuéramos tanzanos, tú y yo, seguramente sería el león, el animal simbólico. Si viviéramos en los Sundarbans, en la India, pues sería el tigre mm. real de Bengala. Bueno, vivimos en la península ibérica y gozamos todavía, afortunadamente, de una mínima población de un gran mamífero social, un cazador apical como es el lobo ibérico. Por tanto, vamos a celebrarlo y vamos a pelear por su protección y su conservación. Siempre, siempre. Y Luismi, ahora mismo, ¿cuál es la situación del lobo ibérico en la península ibérica? Sigue, por favor. Sí, ¿me escuchas? Sigue que se ha entrecortado Sí. tu ¿Me escuchas bien? pregunta. Bien. ¿Me escuchas, Sí, no? Vale. Sí, decía sí, que ¿cuál es la situación actual del lobo ibérico ahora mismo en la península ibérica? Porque no hay que olvidar que también Portugal lo lleva protegiendo desde hace muchos más años, si no me equivoco, y hay ahí esa claro. controversia, ¿no? Entre ellos Sí, se gastan un dineral y tienen unos planes de protección interesantes y luego vienen aquí esos lobos y nosotros los hemos matado durante un claro, montón de tiempo. Entonces, nada, claro. preguntarte un poco cuál es la situación, el marco legal que tiene ahora mismo el lobo. Creo que ahora se le ha protegido. Siempre Sí, estuvo cazándose al norte del Duero, si no me equivoco. Al sur se ha sí, extinguido ya prácticamente. sí, 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 sí. Pues eso, si nos Ojo. puedes comentar un poquito la situación actual. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos es que hacer una valoración adecuada, idónea, lógica. Habitualmente los medios de desinformación, porque no son medios informativos, los periódicos que circulan en las provincias loberas o en las comarcas donde hay lobo, suelen ser hojas parroquiales que tienen una inquina con el lobo impresionante. Entonces, lo primero que hay que hacer es informar con datos objetivos y científicos. Por eso mi libro lo titulo Historia, Ciencia y Conciencia. Por eso mismo. Entonces, realmente lo que quiero decir, gracias, Gorka, lo que quiero decir es que eh, realmente no vale con decir hay 1000 y pico lobos o 2500 o 4000. No. El problema del lobo y de su supervivencia no es un problema numérico, Ujú, es un problema genético. eso es. El lobo tiene un problema importantísimo en su resistencia y configuración genética. No olvide el Gorka que el lobo ibérico lleva siendo perseguido siglos y especialmente esa persecución estuvo a punto de conseguir su objetivo, que era extinguirlo, en los años 70 del siglo pasado. Ujú, En el año 1970 el lobo estuvo al borde de la extinción. ¿Cómo evitó eso el lobo en aquellos años? ¿Cómo evitó extinguirse? Bueno, a través de la endogamia, por ejemplo. Es decir, los lobos empezaron a cruzarse, a emparejarse con miembros de la misma familia, entre hermanos. Bueno, esto debilitó muchísimo genéticamente a la especie.
claro. De hecho, sabemos que en aquellos años el Canis lupus signatus entró en un cuello de botella Cuello de genético botella. y ese cuello de botella nos ha llevado prácticamente a perderlo. Pero hoy en día todavía alguien puede considerar la opinión de Zamora o la Nueva España asturiana en un artículo, pueden opinar sin ton ni son que hay demasiados lobos, que hay 5.000 lobos en Asturias o 10.000, y eso les puede parecer mucho. A mí todo eso me va a parecer poco, porque lo que el lobo necesita es variabilidad genética. Eso es. Entonces necesita el lobo cada uno de los individuos, cada uno de los ejemplares que se están matando gratuitamente hoy en día. Es que, A claro, sí, todos ellos sí, los perdón. necesita. Sí, 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 a decía todos ellos. que el control letal al final siempre se ha abogado por el control letal, pero claro, es exactamente lo que tú dices. El que le des muerte a un lobo a lo mejor estás acabando con una estirpe genética que ya no va a volver. Entonces Hombre, claro, Claro, pero claro, por Dios, pero es que ¿cómo podemos admitir en pleno siglo XXI que la gestión de una especie silvestre tan importante como es el lobo ibérico sea exclusivamente a tiros? ¿Cómo podemos admitir esos controles letales de población? es que no No sirve lo para nada. Está Yo demostrado ya que no ves sirve para nada. que evidentemente desde el principio, desde que fundé Lobo Marley, me he posicionado en contra del control poblacional. Y de hecho, por continuar contestándote a la pregunta que me has Sí, hecho, el estatus actual de nuestro lobo ibérico es el fruto de la lucha de toda una sociedad que se expresó a través de la acción de Lobo Marley, en la cual hicimos manifestaciones multitudinarias como nunca antes se habían hecho en torno a una especie de nuestra fauna silvestre. Y lo más importante, el gobierno de España, el gobierno actual, supo escuchar la voz del pueblo, la voz de los especialistas, nos supo escuchar y todo esto lo incorporó a su agenda política. Conseguir que un gobierno de una nación, no más importante ni menos que otras, pero el gobierno de España meta en su agenda la protección por ley del lobo y la prohibición de su caza, ese era uno de nuestros objetivos. es un hito Pero eso. no de su caza solamente, porque la prohibición de la caza del lobo a nivel deportivo tú puedes prohibirla, ¿vale? Pero si las comunidades autónomas, con la falacia de que están ayudando a la ganadería, hacen cada mes un control poblacional o cada 3 meses y matan 50, 60, 100 lobos en la provincia de Zamora o en la provincia de León o en Burgos, pues ahí vamos mal. Claro. Entonces, lo que yo hice fue convencer al gobierno de España personalmente, a la ministra Teresa Rivero y a su secretario de Estado y al propio Pedro Sánchez. Lo que hice fue convencerles de que esos controles de población debían acabar, de que la gestión no puede ser jamás a tiros y que hay fauna que no debe ser gestionada. O sea, no podemos admitir una falacia así. Mm. No vamos a gestionar las poblaciones de águila culebrera porque las señoras que salen a pasear en su pueblo las ven ahí en el cielo cernidas y se creen que se van a tirar a por ellas. Les van No a atacar. podemos hacer un control de población de la Circetus gallicus, del águila culebrera, porque alguien se le mete en la cabeza. No. La gestión es otra cosa. La gestión en este caso es respetar cada uno de los ejemplares de lobo, que o bien es un lobo solitario dispersante, que su objetivo, no lo olvidemos, Gorka, es trasladar genes de un sitio
a otro, sí, intercambiar genes con alguna hembra o con algún macho. Cuando vemos un ejemplar dispersante, parece que hay algunos que deciden matarlo porque no tiene importancia, porque no va dentro de una manada. Ese animal ha sido precisamente expulsado de esa manada para que cumpla esa función de sembrar genes a lo largo de la geografía. eso es. Entonces, mi opinión personal es que ahora mismo estamos en un periodo agridulce. Dulce porque conseguimos en septiembre del año 21 que el lobo ibérico por fin entrara en el LESPRE, en ese listado de especies especialmente protegidas, Ujú, donde el lobo tenía que estar, donde el lobo nunca jamás estuvo, eso es. donde nunca estuvo. Y claro, yo no lo podía entender. ¿Cómo es posible que una víbora hocicuda esté perfectamente protegida por la ley y el lobo ibérico no lo estuviera? Es algo que para mí era absolutamente incomprensible. Entonces, ahora mismo sí, ahora ya tenemos al lobo ahí, ahora no hay muertes de lobo, salvo por parte de los furtivos. El furtivismo siempre va a estar ahí Siempre va a estar, y lo siempre. vamos a tener que aceptar que haya algún imbécil, pero imbécil que hoy puede acabar en la cárcel. Ayer no. Hoy, con la ley en la mano, matar a un lobo ibérico, que es una especie protegida por la ley, te puede llevar a la cárcel y a pagar una multa económica que ni imaginas, que supera los 2 millones de euros, ¿vale? Esto lo hemos conseguido a través de esa ley y de un gobierno absolutamente válido para mí en esta materia, porque no les tiemblan las piernas a pesar de que tienen enfrente a todas esas comunidades autónomas que odian con inquina y con artimañas políticas al lobo. Desde luego. Sí que estamos en esa situación y de ahí de momento no vamos a movernos. Digo agridulce, ¿por qué? Pues porque la Unión Europea, por ejemplo, que a través del ejemplo que España le dio, decidió proteger a los lobos de Europa, de los diferentes países que tienen lobo, el Canis lupus. Bueno, pero todo eso se ha pasado porque la señora Ursula von der Leyen decidió, ante un hecho de carácter individual y particular, convertir el asunto de la desprotección del lobo en una política comunitaria. O sea, ella, Ursula von der Leyen, presidenta del Parlamento Europeo, Ujú. tenía un pony en una finca de He Baviera. escuchado esa historia. Bueno, este pony fue atacado una noche por cánidos, ciertamente por cánidos, y fue comido. Pero vamos, comido que le dejaron el esqueleto y la Es que, columna vertebral como la raspa de una sardina. O sea que no le mataron por matar, le mataron para comérselo. Pero ella decidió que había sido el lobo y esto no se demostró científicamente. No se hicieron las pruebas de ADN que hay que hacer cuando hay un cadáver y alguien quiere imputar a un autor el asunto por encima de la presunción de inocencia. ajá. El caso es que es muy posible, Gorka, que ese pony fuera matado y devorado por los perros asilvestrados, cientos de miles de ellos que hay en Alemania, Ujú. cuidado, y no por el lobo. Pero ella decidió que había que desproteger al lobo en toda Europa y lanzó un mensaje. Dijo que pedía a los gobiernos que la reportaran información acerca de las poblaciones de lobo y de lo particular de una historia personal, afectiva con respecto a su pony, ella decidió empezar una cruzada contra un taxón de la fauna europea, lo cual es inadmisible. Nosotros la contestamos de manera inmediata. Yo
presido la Alianza Europea para la Conservación del Lobo, porque Lobo Marley fue fundadora de esa alianza europea, en la que hemos conseguido incorporar paso a paso y después de muchos años de trabajo a 15 estados de la Unión Europea que están incorporados en esta alianza. Ujú. Para que te hagas una idea, Polonia, Alemania, Portugal, Italia, Ucrania, o sea, una serie de países que tienen lobo están en esta alianza. Y nosotros a von der Leyen le mandamos unos informes impresionantes por parte de cada uno de estos países y bloqueamos su intención. Fíjate, von der Leyen incluso quería modificar el convenio de Berna. El convenio de Berna es ese convenio que protegía al lobo al sur del Duero y que decía que el lobo ibérico es una especie de interés comunitaria, o sea, que era una especie que interesaba a toda la Unión Europea. Bueno, pues ella quería cargarse eso. Resultado, no lo ha conseguido. Resultado, nuestra ministra se ha cuadrado y ha dicho que la sociedad española quiere al lobo ibérico protegido por ley. Ujú. Y esto se lo han ido diciendo diferentes ministros y ministras de diferentes países europeos. O sea que tenemos que estar con el hacha de guerra siempre en pie. No para la Claro, lucha. porque esto puede cambiar de un año para otro. Hombre, claro, y te voy a decir algo que ya puedes intuir. Si por un casual alguna vez en España vuelva a gobernar el Partido Popular y Vox juntos, lo primero que van a hacer es derogar la ley de protección del lobo ibérico. Eso es lo primero que van a hacer. Y lo siguiente va a ser masacrar a disparos a todos los lobos que puedan. Porque no olvides, Gorka, que los grandes carnívoros son un objeto obsesivo para la ultraderecha y para la derecha en toda Europa, también en Estados Unidos. ¿Quién está atacando más al lobo de Estados Unidos? Ese lobo que se ha vuelto a reintroducir en Yellowstone, por ejemplo, y en otras zonas de Norteamérica. Ujú. Ese lobo está siendo permanentemente cuestionado, atacado y desprotegido por Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y Ya. debemos preguntarnos por qué los grandes carnívoros tienen esta mala fama entre estos grupos políticos. Bueno, yo al respecto tengo alguna teoría, pero lo tengo claro. El lobo, igual que el oso pardo o que el lince o el puma, son animales que representan territorio. Son cientos de miles de hectáreas de tierra, de territorio. Donde hay lobos, si ese lobo está protegido, no se va a permitir un uso del suelo tradicional a base de escopetas y de rifles, por ejemplo, y se va a prohibir la caza, absolutamente. Donde hay oso pardo, igualmente. Y por eso dicen que estos animales son enemigos del mundo rural. Claro. Dicen que el lobo y que el oso y que el lince vienen a complicarle la vida a la España vaciada. Eso es mentira, Eh, absolutamente Es un mentira. despropósito. Y, y lo que yo quiero es que el ciudadano se percate de la estrategia que hay detrás, que es enorme, ¿no? A, a raíz, a raíz de todo lo que estás diciendo, el mundo rural, y no me gusta no me gusta generalizar, ¿no? Pero la mayoría de ganaderos tienen al lobo como un enemigo, cuando debería de ser al contrario. Cuando, Hombre, a raíz de claro, lo que has dicho tú también de los ataques que no están demostrados, yo pienso, y según lo que he leído, la mayoría de ataques, creo que sobre todo en Asturias hay una población de perros asilvestrados espectacular, y es que atacan, claro. es que son incluso peligrosos para personas, porque es que están totalmente agresivos, yo no sé si tendrán rabia o qué, pero sé que muchos ataques están asociados al lobo aposta, a malas, para
colgarle el crimen, sí. ¿no? Y en realidad la mayoría de ataques son de perros silvestres, no del lobo. Sí, es que tenemos al respecto un papel todavía que desarrollar muy serio con respecto a lo que es la justicia en esta cuestión. Porque Claro, mira, a todo eso que tú has mencionado, has de sumarle un hecho que no es baladí, que no es poca cosa, que es el tema económico. Unir la economía a una actividad como es la actividad pastoril, donde de vez en cuando pasan cosas, claro, y decir, oiga, usted no se preocupe que si el lobo le ha matado al ganado, le vamos a pagar tanto dinero. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Evidentemente, vas a intentar que el lobo te mate, te mate y te te mate, mate. porque así vas a ganar un montón de pasta sin Exacto. realmente haber luchado por ella por la vía lógica, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo soy absolutamente enemigo, estoy en contra absolutamente de los dineros del lobo. Asociar a la protección de nuestro patrimonio natural unas determinadas cantidades de dinero, sin las cuales esa protección per se no podría llevarse a cabo, es un error garrafal, es el mayor pecado y el mayor problema que tenemos. A mí este es un asunto que me pone muy triste. Como también te digo que tú y yo, si hoy, por ejemplo, la entrevista es sobre lobos, ¿por qué tenemos que acabar hablando de cabras, tú y yo, y de Claro. ovejas? ¿Por qué? El lobo no es una cuestión ganadera, cuidado. El lobo no es una cuestión ganadera, nunca lo ha sido. El lobo y su protección es una cuestión de carácter patrimonial. O sea, hay una ciudadanía moderna que decide proteger a su patrimonio natural. Y esa es una cuestión que solo significa eso. No es una cuestión de ganadería. No, porque es que a mí me han matado 20 cabras o 15. No, bueno, señor, me parece muy bien, pero no moleste que estamos en otra cosa ahora mismo, que es si decidimos proteger o no esta maravilla de la naturaleza que es el lobo, ¿no? Entonces, todo esto requiere de una madurez y esa madurez es la que estamos intentando imprimir a nuestra sociedad, porque hasta ahora España ha demostrado una falta de madurez terrible. Sí. Y luego, tú lo has dicho, el lobo no es enemigo de la naturaleza. El lobo, perdón, de la ganadería. El lobo es un aliado, es el mejor aliado que puedan tener los ganaderos. Mira, te cuento lo que a mí me ha pasado en Extremadura hace bien poquito y ya me pasó años anteriores, pero ahora Extremadura tiene ahora un problema muy serio. Hay un problema de tuberculosis bovina que se está dando en la cabra extremeña, gran productora de leche de cabra y esos quesos extremeños que son sin duda un honor para cualquier persona que le guste degustar los productos de Extremadura. Ujú, Bueno, resulta que esa enfermedad que transmiten los corzos, los jabalíes y los ciervos, esa enfermedad contagiosa a tope está contagiando cada vez más a los rebaños de cabras de Extremadura, que están siendo sacrificados por la Junta de Extremadura, que se plantan la guardería una tarde de un sábado en tu explotación, tú que eres cabrero, y con un spray van marcando cabras a las que hay que sacrificar, a las que hay que matar. Ellos las han hecho unas pruebas previas y deciden que tienen tuberculosis bovina, ¿no? Entonces, esas cabras son absolutamente exterminadas, son masacradas por la administración. Están muriendo decenas de miles de cabras en Extremadura. ¿Y qué te dicen esos cabreros, esos pastores? Luismi, ojalá vuelva el lobo ya a Extremadura. Que venga fíjate, el lobo ya, fíjate. que vuelva. Claro, eso es lo que te dicen. Porque tú que eres un amante de los perros, Gorka, tú bien sabes que
por ejemplo, neuronalmente, un cánido y especialmente un lobo tiene una capacidad olfativa como no hay otra en todo el reino animal. Sí, sí. Tú sabes, Gorka, que cuando un lobo va por una trocha, va caminando tranquilo y se le cruza un jabalí delante de él, tú sabes que ese lobo es capaz de detectar si tiene tuberculosis. O sea, el lobo huele la enfermedad, la huele mucho antes de morder esa carne, la huele de lejos. Sabe perfectamente que ese animal es vector de una enfermedad infecciosa. El lobo además sabe por eso que va a ser más fácil de cazar De cazar. que otros ejemplares. Va a ir, lo va a cazar y luego sus jugos gástricos especiales van a bloquear absolutamente la enfermedad y van por tanto a cortarle el paso al vector contagioso. Eso es lo que va a hacer el lobo, eso es Ujú. lo que hace el lobo y por eso digo que es un aliado para estos problemas. Hay Exacto. un montón de zoonosis en la ganadería española. Una ganadería que no tiene alrededor lobos ni superdepredadores que controlen a los ungulados es una bomba de relojería que va a estallar en cualquier momento. ¿Has Es un visto problema. la enfermedad que hay ahora, sobre todo en el sector de la caza, el Auceski se llama? Auceski. ¿La conoces? Bueno, el díptero este que genera una larva gigante en la nariz de los corzos, por ejemplo. Sí, pero no, no es esta que me comentas. El Auceski es un virus, por lo que he estado leyendo, que Sí, se cuestiona si ha podido originarse en las granjas porcinas, que ha pasado, no sé, yo creo que ha pasado del jabalí a los cerdos de granja. claro, En las explotaciones ganaderas está controlado, pero claro, en el jabalí, todas las realas, todos los perros de caza están muriendo en cuestión de horas cuando entran en contacto con la sangre o con la saliva de este virus, que lo claro. portan los jabalíes. Entonces, ahí tenemos otra razón que fundamenta la necesidad de que haya un lobo para tener a rajatabla eso. Pero claro, fíjate, yo te he hablado de otra afección que está especialmente generando problemas en el corzo. El corzo hay una mosca que, una especie de tábano, que le pone huevos en justamente en los orificios nasales. Aparece luego una larva muy importante y tienen un problema muy serio los corzos. ¿De Parásito. dónde surge este problema? Este problema surgió, en el caso de este problema que te cuento, por unos corzos importados de Polonia, de Rumanía, es decir, animales que el mundo de la caza se ha encargado de introducir, como hicieron con el conejo de monte y el problema de la neumonía hemorrágico-vírica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. O sea, el mundo de la caza es Sí. el culpable de muchas cosas que se ven y de otras que no se ven, que prácticamente son invisibles pero que están deteriorando. Ujú. Y lo que no cabe duda es que el lobo es una especie clave. La palabra clave se utiliza en ecología exactamente con la misma exactitud que se utiliza en arquitectura. La piedra clave, ya sabes que es la piedra que está La que soportando sostiene todo. el peso del arco, el peso de todo el edificio, ¿no? La piedra clave. Bueno, pues la especie clave es una especie sin la cual todo el bioma se descompone y hay unos desequilibrios horribles. Y en este sentido, el lobo está cumpliendo una función. No tenemos lobos y tenemos ungulados por todas partes a su aire, campando a sus anchas. Sí, El lobo es el único que puede controlar esas poblaciones. desde luego. Luego, Mm. otro tema que a mí me llama mucho la atención y que también es un cánido que ni se le respeta ni se le valora y yo creo que tampoco ni se le conoce y está tratado como alimaña. Seguro que sabes a quién me refiero, al zorro. Sí, te estás refiriendo al Vulpes Vulpes, a nuestro querido zorro. No hay derecho. Es imposible y solamente con una mente inepta se puede admitir con naturalidad
que al año, por ejemplo, Galicia acabe con 500.000 de zorros. Es O sea, increíble. pero en qué cabeza cabe que va un ecosistema a aguantar algo así? ¿En Es qué increíble. cabeza cabe? El zorro es el pobre paria, hermano menor del lobo, que tiene que soportar una persecución insensata y absurda. Sí, sí, sí. Y no hay derecho, no hay derecho y algún día no vamos a darnos cuenta del problema que tenemos hasta el final. Hasta que no Los se vea mismos, en una situación de, no sé hasta qué punto tiene que llegar para darle un poquito de importancia al hombre, zorro. los mismos que están matando al zorro de esta forma masiva y sanguinaria son los que luego se quejan de la superpoblación de topillo en sus cultivos. Sí, Pero imbécil, ¿pero tú qué quieres? ¿Que quién te va a controlar el topillo mejor que el zorro? ¿Pero quién lo va a hacer? Y ya después del zorro viene el meloncillo. Hoy, tú sabes, les ha dado con el meloncillo. sí, sí, sí. España va dando pasos atrás en esta materia sobre cuestiones que nos habían costado muchos años. Por ejemplo, con una naturalidad supina, el mundo de la caza habla de control de depredadores. Control de depredadores, pero ¿cómo es posible? En todos los cotos de España se hace un control de depredadores y animales como el turón, como la jineta, como el gato montés, que ya estaban protegidos, afortunadamente, están volviendo a ser matados. Sí. Por cierto, estos animales cumplen una función primordial en la escala media de la pirámide ecológica. No hay derecho, o sea, no hay derecho. No. Tenemos que luchar, no hay derecho. Pues sí, la verdad es que yo, el mundo de la ganadería, yo Mm, ya he tenido alguna conversación con muchos cazadores y yo me he rendido ya porque es imposible, a veces incluso dándole esos datos científicos y de, mira, hay ya, alternativas, no hace falta claro, matar a un lobo, sino simplemente entender cómo funciona, cuál es su cadena trófica, cómo se comporta socialmente y partiendo de un conocimiento básico ya con la intervención del gobierno, con las comunidades autónomas, elaborar un plan de gestión ya no de matarlo, sino de comprenderlo. No, es claro. que no sé cuál puede ser la solución a largo plazo, porque lo que sí que está claro es que matándolo no vas a solucionar nada, Mira, porque van a seguir los problemas. vamos a hablar tú y yo de etología, que es muy importante el comportamiento animal. Mira, atendiendo directamente a la etología del lobo ibérico, tú puedes entender, como yo entiendo, que el lobo no puede estar alimentándose a base de ovejas y de cabras. Y no puede ser así porque si el lobo hiciera eso durante toda su vida, no sería lobo, sería perro. Pero, Sería un perro, no sería un lobo. El comportamiento social del lobo hace que especialmente el acto de la caza, el lance cinegético del lobo, sea la universidad del lobo, la auténtica escuela donde él pone en marcha toda su estructura social, todos los roles sin los cuales no puede vivir un lobo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. El lobo necesita cazar presas silvestres, presas difíciles. Un lobo, cuando más lobo es persiguiendo a un ciervo en grupo, en trabajo en equipo, cuesta abajo y por un canchal lleno de piedras, donde él se puede llegar a partir una pata. Es como un lobo disfruta y sobre todo como un lobo se hace lobo. Se hace lobo así porque llegará el macho alfa que iba detrás del grupo, llegará a la presa y el resto de los ejemplares le darán paso para que coma. Él a su vez retará o le retarán y dejará paso a los más viejos, a los más jóvenes. La escuela del lobo es la caza de presas silvestres. Por eso el lobo jamás
va a dedicarse exclusivamente a comer ovejas y cabras, que son animales fáciles para él, que no tiene que intervenir en su captura ninguna orden de carácter social. El lobo no quiere eso. Tanto es así lo que te estoy contando, Gorka, que tenemos el dato clave de lo que ha pasado en España después de la protección del lobo en el año 21. Lo que ha pasado no es lo que vas a leer en todos los periódicos anti-lobo, que el lobo ha proliferado, que hay Sí, mucho lobo, que hay siempre más dicen lo mismo. ataques, que hay más ataques de lobo. El año tiene solo 365 días. Entonces, si tiene 365 días y usted me está dando esta cifra, no me encaja. O sea, los lobos que están matando diariamente 40 ovejas, pero ¿usted qué está diciendo? Usted es imbécil. Pero no solo usted es imbécil, usted tiene mala intención. Mira lo que ha pasado exactamente con el lobo. Sabemos que el tipo de caza que se practica en España es una caza de trofeo. Es decir, la caza en España busca la cabeza más poderosa, la cabeza más grande, el Mm, animal que quede mejor disecado en el salón de mi casa. Sí, entonces, evidentemente, ya que el lobo era cazado antes de estos tiempos por una cuestión de trofeo, se mataban muchos machos alfa. ¿Y esto qué conseguía? Bueno, conseguía descabezar absolutamente a los grupos, a las manadas, y por tanto ser incapaces de capturar un ciervo, un corzo o un jabalí, puesto que el trabajo es en grupo y conlleva una catalogación de cada uno de los ejemplares que intervienen. mm. ¿Qué ha pasado cuando se ha dejado de cazar al lobo? Pues que los grupos están cohesionados y hoy son manadas plenas, capaces de matar un ciervo y por tanto no están atacando al ganado a día de hoy. Los datos que tenemos son precisamente a la baja en ese tema. El lobo cada vez ataca menos animales domésticos porque tiene la capacidad plena de capturar presas silvestres. De hecho, tú fíjate, mira, Gorka, si tuviéramos la posibilidad de, en la edición de este vídeo, de esta entrevista, de poner el mapa de distribución actual del lobo ibérico y el mapa de distribución del corzo, verías cómo coinciden, verías cómo realmente quien ha tirado del lobo no han sido las ovejas, ha sido el corzo, precisamente ha sido el corzo el que ha tirado del lobo. Cuando empezamos en los años 80 del siglo XX, empezamos a ver tanto corzo por España. Yo recuerdo haberle dicho yo a mis compañeros, bueno, ahora el siguiente va a ser el lobo, el que viene ahora es el lobo, y así ha sido. Y así fue. O sea, esta es la verdad. Tú, Atendiendo a la etología, al comportamiento animal, ya ujú. podemos entender. O sea, su principal presa es el corzo. Sí, sí, el corzo es su principal presa y de manera genérica las presas silvestres, los ungulados salvajes, son para el lobo el objeto principal porque el acto de la caza para ellos es lúdico. Tú ya sabes, Gorka, que el lobo caza para divertirse. Sí, 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 Pero totalmente. no solamente eso, es que lo hace organizadamente. Cada uno en el grupo tiene un rol, ocupa un lugar dentro del grupo y eso solo se va a producir cuando la presa la abatimos juntos y sudándola entre todos. Cuando llegamos a comer un ciervo todos juntos, sudando y habiendo pasado una aventura, es cuando el lobo se hace lobo,
cuando el lobo comienza a hacer gestos faciales que hemos visto más de una vez, empiezan a marcar, a Sí, sí, enseñar la dentadura, empieza incluso la compasión, que esto es muy interesante. Tú sabes que al lobo se le llama sanguinario porque sí, porque el lobo es un animal que perdona la vida del contrincante que tiene enfrente. Sí, hay un sistema que inhibe la agresividad del macho alfa, que es mostrándole el cuello. Cuando un lobo ha sido vencido por el macho alfa, este lobo lo primero que hace es mostrarle el cuello. Se lo pone cerca de la boca, como diciéndole, mátame. sumisión, ¿no? Sí, pero fíjate que el lobo alfa automáticamente inhibe su agresividad y para. Y de manera compasiva, por supuesto, no ataca a ese lobo y no hay pelea que dure más. Ahí se acaba todo. Qué bonito. Esto, por cierto, es algo que entre las personas no se da. No se da. Si estás peleando con un tipo con una navaja en la mano y en un momento dado te paras y le muestras el cuello, ya sabes que eres hombre muerto, Eres víctima, sí. ya lo sabes. En fin, Había, me ha notado varias cosas del libro, me han parecido muy, muy interesantes. Sobre todo a raíz de lo que estás diciendo ahora, los casos que se han dado, sobre todo aquí en España, en el libro salía la foto haciéndole la entrevista a Marcos Rodríguez. sí, Y me parecen casos fascinantes y no solo ese, me consta que hay más, ya no sé si en España o en Europa, pero de casos no sé si llamarlo adopción o sí, sí, crianza de niños, niños humanos por manadas de lobos. Me parece sí. fascinante. Es una cosa preciosa y maravillosa, pero yo tenía que investigar a ver de dónde viene esto. Mira, resulta que antes de la fundación de Roma, con la famosa loba capitalina, que es la que amamanta a Rómulo y Rómulo y Remo, Remo. los fundadores de Roma. Antes de eso, ya los etruscos acuñaron también una leyenda exactamente igual. De hecho, la estatua de la loba amamantando a los dos niños, esa estatua que hemos visto tantas veces, esa estatua tiene un ejemplar original mucho más arcaico que el romano Y Roma. de los etruscos. Los etruscos también consideraban que su fundación tenía que ver con una loba amamantando a unos cachorros humanos. Qué fuerte. Esto es algo que se ha dado a lo largo de miles de años en diferentes pueblos. Y yo lo he recogido en este libro en la medida en que he podido. Tú fíjate, el pueblo turco antes de el Imperio Otomano, considera ser hijo de una loba, de la loba Asena. La Así. loba Asena también amamanta al último superviviente turco en una batalla, a un niño, lo amamanta y le salva la vida en Turquía. Si nos vamos al reino mogol, nos vamos a Gengis Khan, resulta que la palabra, digamos, el nombre Gengis Khan, bueno, la estirpe Khan tiene que ver con un lobo inspirador también. Ujú. En los mogoles, ahí lo tienes. Luego, la India está llena de pasajes en los que varios niños han sido cuidados, amamantados, alimentados por una loba. En la India esto es muy habitual. Muy frecuente, Bueno, sí. entonces yo tenía que investigar por qué. ¿Por qué esta leyenda? ¿Por qué se daba? Y el caso es que trabajando con textos muy antiguos griegos, descubro una cosa muy bonita. Resulta que en la Grecia clásica, el lobo era una deidad. Canis lupus era Licos, el dios Licos. El dios, sí. Pero una loba era una doble deidad por ser hembra
y por ser lobo. Era una hembra de un dios, era una diosa. Lequeias se llamaban en Grecia. Y estaban predestinadas a seguir todo el proceso de madurez de un ser humano. En Ujú. la antigua Grecia, la loba cuidaba de las niñas y los niños en los procesos de la adolescencia, el paso de la pubertad a la madurez era siempre observado, controlado y dirigido por una loba, porque además estas diosas se emparentaron nada más y nada menos que con Zeus. Imagínate, Zeus era el amante de estas diosas. Y de ahí viene esto. O sea, desde la antigua Grecia, la loba era un animal predestinado a cuidar a los niños Sí, sí, y a sí. la... Y ahí lo tienes. Luego llega el Imperio Romano. Hay que fundar en la orilla del Tíber Roma, la ciudad que no duerme, La esa ciudad belleza eterna. de lugar. Bueno, pues ahí lo tienes. Dos gemelos, Rómulo y Remo, siempre abandonados por humanos, son cuidados, custodiados y protegidos por una loba. De Esa alguna loba, forma es siempre como esa madre, esa figura femenina protectora claro, que acompaña en la muerte y también acompaña en la vida, ¿no? Es como si siempre claro, es muy el bonito vínculo. porque en materia de muerte hay muchas cosas al respecto. Habitualmente las personas que se encargaban de lavar el cadáver, de amortajarlo, de vestirlo para su último viaje, solían ser mujeres y eran mujeres que eran parteras a su vez. O sea, por un lado trabajaban trayendo al mundo a los niños y por otro lado preparando el cadáver de una persona antes de ser enterrada, ¿no? O Exactamente. sea que efectivamente la loba cumple esa función funeraria y esa función de crecimiento, de pubertad, de adolescencia. ¿Por qué? Porque el lobo es amor, Gorka. El lobo es sobre todo un animal amoroso, Vale, es un animal familiar, es un animal que trabaja en equipo, muy social. Por eso le viene el odio al lobo, por la envidia de los humanos al lobo. El lobo es un animal cuasi humano. Para él todas estas cosas son importantes. La lealtad con respecto al grupo. ¿Cómo cuidan a sus ancianos los lobos? Tú conoces el caso precioso del lobo escudero, ¿no? El lobo escudero, ya sabes que es un lobo joven o una loba joven dedicada en cuerpo y alma a cuidar de los viejos del grupo que tienen la dentadura jodida, ¿no? Que han perdido desgastada o sí, sí. dientes. Bueno, pues ellos cazan para los viejos, mastican la carne y la La regurgitan en forma regurgitan. de una papilla para que puedan alimentarse los viejecitos. Es O impresionante. sea, el lobo es todo eso y mucho más. Lo que el lobo no es el diablo, es No, un animal maldito, no, no lo es, ningún animal lo es, pero el lobo desde luego no. A mí me parece vergonzoso el tratamiento que hace nuestra sociedad para un animal como este, ¿no? desde luego. ¿Qué cabeza cabe que considerando al lobo un psicopompo, o sea, va a ser el animal que va a acompañar a tu padre en su último viaje, que te va a acompañar a ti? ¿En qué cabeza cabe que una sociedad mate, degolle, trate como una miseria a esa especie? ¿En qué cabeza cabe? Solo en una mente enferma. Ningún pueblo cometería una falta de respeto así. Por eso yo me niego a que se siga tratando al lobo de esta mala manera y quiero que el lobo recupere su prestigio social, que lo ha tenido toda la vida. Lo ha tenido. Luismi, ya no te quiero robar mucho más tiempo. Yo creo que con dos preguntas más que te voy a hacer. Vale. Por una parte, me ha parecido muy interesante todo esto. En el libro lo explicas súper bien y creo que es necesario que la gente
entienda más allá de la fama que le están dando al lobo, porque es muchísimo más. ¿Y cómo gestionarías tú la situación del lobo para, de alguna manera, que pueda convivir o qué medidas aportarías tú para esa convivencia o esa simbiosis entre el lobo y la ganadería? Hay que cambiar el sistema de ganadería extensiva, hay que cambiar eh, los planes de protección del lobo, hay que hacer reservas naturales, como se hace a veces en América. ¿Qué propondrías tú Pues para... mira, realmente todo lo que te voy a decir yo creo que está inventado ya, porque en el fondo si tú tomas como referencia los testimonios de los ganaderos del siglo pasado o del siglo XIX, te vas a dar cuenta que ese tipo de profesional sabe perfectamente asimilar la presencia del lobo en su territorio y no monta ningún pollo No. ni por las redes sociales ni por ningún lado. No tenían necesidad de mentir los ganaderos de aquellas épocas. El lobo para ellos era solamente un problema puntual, igual que cuando graniza o igual que cuando ha venido un enjambre de abejas y se ha colocado a vivir encima de la chimenea de mi casa. Tengo un problema puntual, pero no tengo una inquina ni una manía persecutoria contra un animal como hoy se tiene. Es una pena, pero es así. Mira, lo primero que tenemos es que manejar la cosa de los datos con rigor. Lo segundo que tenemos que hacer es trabajar a fondo y con ilusión y con profesionalidad. O sea, llevar mastines no es un capricho, ¿no? El mastín es un perro de trabajo que con su sola presencia ya va a evitar que el lobo tenga una tentación y caiga en ella. Ujú. Solo el mastín con su presencia va a hacer eso. Por tanto, hay que llevar mastines. Y luego, los ciclos de la ganadería. Cuando a ti te dicen que el lobo es incompatible con la ganadería extensiva, te están mintiendo. Y te voy a decir por qué. La ganadería extensiva suele ser de ganado bovino, de vacas. Para empezar, cualquier raza autóctona de vacuno no es atacada por el lobo jamás. Saben perfectamente las tudancas, las negras avileñas, las blancas cacereñas o las retintas, saben perfectamente cómo defenderse de los lobos. Lo llevan en la sangre. Claro, si eres una vaca frisona que tú has metido en tu granja para ganar más pasta porque da más leche, pero es una vaca holandesa que no tiene ni idea a qué se enfrenta, a lo mejor ahí vas a tener problemas, pero tampoco lo vas a tener, porque es mentira que el lobo ataque ganado vacuno adulto. Es mentira. Es decir, tú como ganadero de extensivo solo vas a tener que estar atento en un periodo crucial que es la paridera. Solamente en el momento de los partos es cuando el lobo te puede causar algún problema con los terneros y con la madre que acaba de parir y que Se lo está lleva, intentando. ¿no? Recién parido se lo lleva. Claro, claro, pero es ahí cuando hay que estar atentos, no todo el año, mienten, no todo el año, no vas a ver jamás una vaca adulta matada por ningún lobo. En este país no, en Siberia posiblemente sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque las manadas de lobos en Siberia están pensadas para capturar animales de 800 kilos, como por ejemplo el alce, El ¿no? alce. Por eso las manadas de lobos siberianos o de los lobos norteamericanos llegan a tener 15 y 20 individuos, porque precisan Las ser presas muchos son enormes, claro. para matar a un bisonte o a un alce. Aquí en España no es así. El número medio por manada, que eso es lo primero que hizo Lobo Marley, explicar que si tú dices, en España hay 2000 manadas de lobo,
según los censos oficiales, y multiplicas ese número por 10, que era lo que hacía la administración en España, claro, te salían miles y miles de lobos. Claro, No, el número medio por manada en España de lobo ibérico y en Portugal es de 4 5 ejemplares. sí. 4,5 a 5 ejemplares. Esa es la manada de lobo ibérico. Y esa manada va a ser sobre todo y fundamentalmente, ese número va a ser pasado el mes de mayo, que es cuando paren a los cachorritos, y llegado el verano. En el verano es cuando el lobo configura, tú puedes ver una manada más numerosa, porque han ido creciendo los cachorros y los cachorros del año pasado todavía están en la manada, Ujú. hasta que son expulsados por los padres, porque la función del lobo es territorio, territorio y territorio. Eso es. Eso es. Entonces, la ganadería extensiva es perfectamente compatible con la presencia del lobo. Lo único que tú, como ganadero, vas a tener que estar muy atento al momento de la paridera, fundamental momento. O sea, Claro, tú no vas a tener que estar todo el año preocupado, sí vas a tener que estar ocupado, pero especialmente cuando tus vacas vayan a parir, ahí tienes que estar atento. claro. Pero es que da vergüenza escuchar las cosas que yo escucho. Ahora ya también los buitres, ya sabes que atacan a las vacas vivas, ya lo sabes. Y el meloncillo es un asesino de ganado vacuno impresionante, como te puedes imaginar por su tamaño, es lo lógico. Es lógico que un meloncillo mate a una vaca. Es Y que, yo te pregunto a ti, Gorka, ¿tú te comerías un filete de 2 toneladas de peso? ¿Le hincarías el diente a un filete de 2 toneladas? hombre, yo soy un buen comer, pero Sí, hasta bueno, tanto, claro. ¿no? Pero bueno, para empezar dirías, ¿y esto cómo cojones lo manejo yo? ¿Cómo le ¿O meto dientes a dónde le esto? meto el cuchillo? Bueno, pues eso es lo que debe pensar un meloncillo ante una vaca adulta, cuando dicen que los meloncillos se comen al ganado. Es acojonante. Es, sí, yo no quiero meterme en esas aguas turbias, pero yo desde el mundo de la ganadería y el mundo de la caza he escuchado auténticas burradas y barbaridades que no tienen sentido. Sí, Claro, que también tengo que decir que he escuchado a ganaderos que viven, hay cientos de entrevistas en internet o artículos que han publicado, tanto de pastores como de ganaderos, que conviven con el lobo y no tienen ningún problema. Y si tienen algún problema, ya están, lo que tú dices, alternativas de prevención, mastines o burros zamoranos, o cuando se vaya a sacar el ganado, tenerlo también bien encerrado. El claro. simple fuego también ahuyenta al lobo. O sea, Hombre, claro, toda por lo la que yo vida. tengo entendido, el lobo huye del hombre, no le interesa acercarse al Mira, hombre. además has citado la provincia de Zamora cuando has hablado del burro. Mira, donde tenemos la mayor población de lobo en la península ibérica es en la provincia de Zamora. En la culebra, La ¿no? provincia de Zamora es la provincia que tiene la mayor cabaña de ovino de toda España. La cantidad de ovejas que hay en Zamora no la hay en ninguna otra provincia. ¿Sabes dónde se da el número más bajo de ataque de lobo a oveja? En la provincia de Zamora, precisamente. O sea que con los datos aplastamos a los mitos Sí, siempre. sí, sí, El sí. dato por encima del mito. Sí, Sí. Yo también es algo que a mí me choca un poco porque en el sector más extremista de tanto de la caza como de la ganadería es como que su escudo ante todo esto es separar como, no, es que los urbanitas no tienen ni idea de lo que sufrimos nosotros. ya, Pero no creo que haya que llegar a ese extremo, sino de, bueno, aunque a mí me han dicho de todo también, por defender al lobo. Yo me he enfrentado a muchas. claro. Cuando me he arrimado un poquito al mundo de la caza, para entenderla, porque a mí me gusta entender las cosas. Mm, Otra cosa es que yo las respete ciertas cosas. ya, ya. Enseguida te atacan esos argumentos. No, no, que tú vienes de ciudad. Bueno, yo vivo en un pueblo y a mí me gusta el campo y entiendo el campo. No vivo en el campo, pero yo entiendo lo que tiene que pasar un pastor o un ganadero cuando sufre un ataque. Bueno, pues
hagamos medidas para solventar esos problemas que pueden darse, porque es que el lobo es un superdepredador, está en su naturaleza cazar y matar, que pueden haber accidentes, por supuesto, pero puede haber una Claro. formación para ayudar al ganadero a convivir Sí, con el lobo. hombre, lo que no podemos hacer, Gorka, es premiar económicamente, por ejemplo, o con prebendas de cualquier tipo, a alguien por hacer su trabajo bien. Claro, Usted ha sido buen ganadero, entonces le vamos a premiar. No, usted se dedica a lo que se dedica y tiene que entender que no ha llegado con un ovni a ese monte y ha preparado ahí su instalación ganadera. Usted forma parte del paisaje y usted tiene que entender adaptarse, y asumir cada pieza de ese paisaje. tiene que ¿O adaptarse, qué hacemos con el río Ebro? ¿Lo borramos del mapa cada vez que se desmadra? claro, Cada vez que inunda pueblos y pueblos de la provincia de Zaragoza, ¿qué hacemos con el Ebro? ¿Lo quitamos lo o secamos. lo asumimos? Tendremos que asumir Exactamente, al Ebro y sus exactamente, crecidas. exactamente. Pues nada, Luismi, ya para ir acabando, Vale. si quieres hacer una reflexión o qué futuro le espera al lobo ibérico en la península ibérica, ¿cómo ves el panorama de aquí a unos años? Bueno, yo lo primero que quiero es agradecerte esta oportunidad y felicitarte por tu labor y por el canal. Muchísimas Entonces, gracias. eso es lo primero. Y lo siguiente que quiero decirte es que en la medida en que, como yo creo, vayamos conquistando, reconquistando el respeto a este animal, a efectos culturales, históricos, a efectos políticos también, vamos a tener la seguridad de que se van a mantener las poblaciones. Porque si hay una especie resiliente, capaz de aguantar, de adelantarnos por la derecha las veces que haga falta, una especie que aunque se lo pongan complicado, ella va a seguir adelante, ese es el lobo. El Por lobo. tanto, el lobo no va a desaparecer tan fácilmente como ellos pretenden. Lo único que necesita el lobo es el respaldo de una sociedad que no quiera perder, que Exacto. diga, me habéis robado un montón de cosas, me estáis quitando la sociedad del bienestar, me estáis quitando la sanidad pública, por ejemplo, pero al lobo no me lo vais a quitar. Mi biodiversidad y mi naturaleza no me la vais a quitar. Con eso es suficiente. Sí. Muy bien. Pues el honor y el placer ha sido mío. La verdad es que yo ya te digo, desde que era pequeñito te sigo. Yo estaba deseando que acabaran las noticias, que viniera el biodiario. Y Mm. aunque eran 5 minutos o 10 minutillos, Sí, yo disfrutaba de la forma que tenías de explicar, ¿no? Aunque sea una charca o cualquier, lo hacías claro. tan cercano, ¿no? Que creo que es lo que hace falta, llevar al lobo a la cercanía, de mitificar toda la mierda, hablando mal, que se le ha echado encima. Sí. Y desde aquí, mi granito de arena, para lo que te pueda ayudar, lo que sea, este es tu canal, es pequeñito, pero bueno, el mensaje es grande, como puedes ver aquí la gente que nos vea. Por supuesto, las cosas todas empiezan pequeñitas, no te olvides, pero luego se hacen muy grandes. O sea que sigue haciendo las cosas con amor y con cariño que te va a ir de maravilla, seguro, seguro Muchísimas estoy. gracias, Luismi. Un verdadero placer y muchísimas Un gracias abrazo. por darme a mí la oportunidad. Cuídate mucho. Hablamos, amigo. Gracias, Gorka, gracias de corazón. Cuídate. Realmente, Hasta cuídate. luego. Adiós. Chao.